Hola, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo nos va? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a seguir trabajando con la unidad 3, la evaluación en ciencias naturales. Para esta clase es importante reconocer y hacer notar que las políticas educativas actuales han enfocado su mirada en el currículum dentro de la educación, es decir, nos hablan de una alfabetización científica. ¿A qué se refieren con una alfabetización científica? A fundamentar todo lo visto dentro de clase, para poder explicar los fenómenos sociales, los fenómenos naturales que estamos viviendo a lo largo de nuestra vida dentro de nuestro entorno. Entonces nos habla básicamente del desarrollo del aprendizaje del sujeto, pero no desde la intuición, no desde el me dijeron, me parece, aparentemente, desde mi experiencia, sino desde la investigación, desde el proceso científico. Entonces vean cómo finalmente aquí nuestros teóricos tienen un gran valor con respecto a todo lo que ya han acotado en investigaciones y que nos puede aportar de manera sólida las características, los eventos, los elementos que integran un fenómeno, ya sea natural o social. Y para ello vamos a iniciar por dar la definición de qué es la evaluación. La evaluación nos dice algunos teóricos, diferentes teóricos, como lo es Gullikers, Enquist, Goñi, School, Thompson y Falkov. Nos hablan que la evaluación es la forma más clara y directa de conocer las auténticas intenciones de los profesores. Entonces, cuando hablamos de educación no estamos hablando de una situación malévola, ¿no? En donde pudiéramos decir, voy a buscar qué puntos son los que le hace falta a mi alumno para que no pase la materia. Esa sería como una idea precaria, ¿no? De lo que es el monitor del conocimiento. Por medio de la evaluación, yo puedo conocer claramente a dónde pretende llevarme el profesor, el moderador del conocimiento. ¿A qué se refiere esto? La evaluación hace significativo el currículum para los estudiantes. Hemos hablado mucho a lo largo de diferentes cuatrimestres con respecto a lo que es el aprendizaje significativo. Y hoy en día se habla muchísimo de esta parte con respecto a que, ¿para qué me sirve este conocimiento? ¿Cómo lo aplico? ¿En qué circunstancias me va a servir? ¿No? No solamente la parte memorística, el saber solucionar las circunstancias que se van presentando a lo largo de mi vida, eso implica un aprendizaje significativo y es justamente nuestra formación a nivel profesional. Nosotros estamos adquiriendo herramientas para que a lo largo de nuestra vida profesional, con los servicios que vamos a brindar y por los cuales vamos a cobrar, realmente sepamos solucionarlos de una manera efectiva. Entonces nos dicen los grandes teóricos que es importante que el aprendizaje, todos los contenidos que se están viendo dentro de un entorno académico sean altamente significativos, tengan un para qué. Ajá. Y para esto es importante identificar entonces que el aprendizaje que no se evalúa difícilmente se desarrolla. ¿Por qué? Porque aquel aprendizaje que simplemente lo estoy trabajando o aquellas circunstancias que estoy viviendo de manera circunstancial, generalmente no le tomamos mucho significado. Vamos recordando, sí, se queda atrapado dentro de los procesos de memoria, ya sea en un conocimiento de a largo plazo, mediano plazo o un conocimiento de a corto plazo, el cual no tiene pues mucha relevancia, ¿no? En ocasiones vamos viendo, vamos por la vida teniendo una serie de experiencias que simplemente se quedan en nuestra memoria porque fueron importantes por las personas con las que nos relacionamos o bien porque marcó por medio de una emoción ese momento. Ajá. Y ya cuando estamos revisando algún contenido a lo largo de las clases, cualquier clase, no solamente la mía, a lo largo de las clases o a lo largo de alguna lectura, de algún artículo, de algún libro o algún tema de nuestro interés, algo sucede dentro de la explicación que nos remonta a ese recuerdo y decimos,
Ahora entiendo por qué pasaron las cosas como pasaron, o ahora entiendo por qué lo hicieron de esa manera. Entonces ahí es cuando el aprendizaje realmente, más bien el hecho se vuelve un elemento significativo para nuestra existencia. Ahora bien, ¿cuáles son las funciones de la evaluación científica en ciencias naturales dentro del aula, perdón. Básicamente son dos las funciones. La primera es cruzar, conformar y determinar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, este elemento, ¿a qué nos hace referencia? Nos hace referencia justamente a que por medio de la evaluación científica los alumnos serán capaces de poder puentear estos conocimientos previos, estos conocimientos circunstanciales, estos conocimientos incluso accidentales, los vamos a poder puentear para poder comprender nuestro entorno. Ajá. Y porque conforma y determina el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando nosotros focalizamos la atención del estudiante básicamente en un hecho concreto o en un proceso concreto que es importante que comprenda, que domine, que sea diestro para su ejecución, para poder aplicarlo, para poder ejercerlo en su vida profesional, en ese momento se vuelve un aprendizaje significativo. Y evidentemente la evaluación tiene mucho que ver en este punto, por lo que les comentaba. La evaluación, ¿qué es lo que hace? Focaliza la atención finalmente de nuestro estudiante. El segundo la segunda de las funciones de la evaluación científica en las ciencias naturales es entregar información al alumno y permitirle la toma de decisiones en relación con los aprendizajes significativos logrados o no logrados en la práctica docente. Entonces, también me sirve no solamente le sirve al alumno, me sirve a mí la evaluación para poder identificar información que yo di, qué información se quedó de manera sólida en el alumno y qué información voy a tener que reforzar porque se quedó escueta. No todos los alumnos aprenden de la misma manera y yo puedo tomar N cantidad de alternativas para transmitir el conocimiento que pretendo que quede establecido de manera significativa. Esa es mi función fundamental con respecto a la evaluación. No es esta parte de, voy a medir al alumno, qué tanto es capaz. No es esa parte, sino de lo que se trata es de solidificar por medio de la evaluación, ver qué tanto quedó solidificado dentro del proceso de adquisición de los nuevos conocimientos o bien de la comprensión de su entorno en su totalidad o de un hecho concreto que tanto le puede dar un sentido de aprendizaje lejos de ir por la vida pues dando a veces decimos patadas de ahogado y diciendo bueno es que ya le probé de esta manera no se pudo, de esta otra no se pudo y no, yo soy nefasto para esto. No se trata de eso, se trata de ir justamente adquiriendo las herramientas necesarias para el logro de la comprensión de los hechos o de los objetivos que tengo planteados. ¿Cuáles serían los pros y los contras en la evaluación de las ciencias? Primer elemento que sería importante resaltar. ¿Ah? Se tiende a considerar que la evaluación de los contenidos científicos es más fácil porque es más objetiva y precisa. Entonces, este elemento es importante retomarlo porque justamente para poder hacer una evaluación de manera clara, con evidencias, necesitamos estos dos elementos. El poder evaluar de manera científica la adquisición de un conocimiento nos va a dar como connotación justamente la objetivización de los criterios y la precisión de estos mismos. Ya lo veíamos justamente en sus trabajos todas las ocasiones que los estuve regresando y hacíamos un análisis cuando pasaban por equipo al escritorio, hacíamos un análisis de cuáles eran las fortalezas, cuáles eran las debilidades, qué había hecho falta, cómo los datos que les costaba trabajo poder integrar, tales como las citas, las referencias, cómo se cita. Estos detalles fueron saliendo a lo largo justamente de las revisiones y veíamos que finalmente su resultado mejoró bastante, ¿no? Fue una evaluación realmente objetiva y precisa, al grado de que finalmente los contenidos que ustedes integraron en sus proyectos realmente
cubren con las características establecidas para un ensayo. Retoman las ideas principales de diversos autores, desarrollan la idea con sus propias palabras, establecen ejemplos y conforman finalmente la integración del conocimiento de manera científica. Por otra parte, otro de los elementos importantes a resaltar dentro de la evaluación científica es que limitan la evaluación a aquello que resulta más fácilmente medible. Ajá. Dejan de lado los aspectos de trabajo científico eh, que son fundamentales para abordar problemas que al no ser evaluados dejan de ser considerados relevantes por los estudiantes. Entonces, ¿aquí a qué se refiere básicamente este elemento al que le dimos lectura? Básicamente nos habla de que la evaluación simplifica procesos, ¿no? Entonces, sería una de las debilidades, ¿no? Que finalmente la evaluación debe de tener elementos objetivos y precisos. Al simplificar procesos solamente me voy centrando en aquellas conductas o aquellos elementos observables, medibles, cuantificables, por eso hablamos de un proceso científico. Más sin embargo, en ocasiones nos perdemos justamente de este proceso cualitativo. Cuando yo únicamente me dedico a identificar criterios, bueno, ya te pedí lo que tenías que hacer, cómo lo tenías que hacer, para qué lo tenías que hacer, y solamente voy como en checklist y digo, a ver, esto lo tienes, esto no lo tienes, esto lo haces, esto no lo haces, calificación. En ese momento, más bien, en función de la actitud del moderador del conocimiento, es como se pierde la riqueza también del proceso de la evaluación con fundamento científico. Cuando hablamos del fundamento científico es importante retomar que debe de haber una retroalimentación en donde yo te haga ver tus fortalezas, tus debilidades y de esas debilidades voy a darte puntos o estrategias de mejora para que puedas subsanar esas debilidades y que esos puntos de mejora se vuelvan fortalezas. Entonces, eso sería la estrategia como podríamos subsanar esta limitación para no quedarnos solamente en los pequeños procesos que se pueden observar. Recordemos que al hablar de un proceso de significancia, un aprendizaje significativo, no solamente estamos hablando de procesos cuantitativos, nos estamos refiriendo básicamente también a procesos cualitativos, en donde el sujeto sea capaz de identificar, de crear sus propias soluciones y no solamente sea la reproducción por imitación de las características que debiera de poseer de acuerdo a lo estructurado dentro de lo que conoce el profesor. El propio alumno se va a ir enfrentando a sus propios retos a lo largo de su vida profesional. Otro de los vicios en donde pues lamentablemente caemos es justamente en la aplicación preferente de pruebas memorísticas. Es decir, tú solamente tienes que hacer una selección, una elección de los elementos, ¿no? Esto es lo que pasa en las preguntas de opción múltiple, las cuales no estoy queriendo decir que sean malas, sirven como procesos de evaluación, sí, por supuesto que sí, pero cuando hablamos de un proceso significativo, tendremos que ir más allá, a la resolución de elementos prácticos, elaboración de ensayos, elaboración de mapas mentales, resúmenes, en donde tú, alumno, tú, estudiante, puedas finalmente ir plasmando cómo es que acomodaste la información que adquiriste y verificar finalmente como profesor si realmente los conocimientos que pretendías desarrollar o consolidar en el alumno, lograste el objetivo primario. Entonces, desgraciadamente caemos en pruebas memorísticas y hay instrumentos que solamente requieren una respuesta corta, muy breve, puntual y en ocasiones inclusive lamentablemente textual. Que esto es lo que se trata de evitar justamente entrar en procesos o respuestas textuales, ¿no? O demasiado cortas en donde quedamos con elementos demasiado ambiguos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Únicamente me quedo con la idea general, la idea global y no voy más allá con respecto a la finura del aprendizaje.